bienvenida a todos, es un gusto estar todos juntos en esta actividad. Poder realizar algo así en estos momentos es muy importante, sin lugar a dudas. En principio, para los que no conocen, presentamos a la institución, la Asociación de Psicoanálisis de Rosario, componente de la Asociación Psicoanalítica Internacional y componente de FEPAL, la Federación Psicoanalítica de América Latina. Estamos comprometidos con la formación en psicoanálisis, la divulgación del psicoanálisis, y en nuestra institución, bueno, justamente damos seminarios, cursos, actividades científicas como esta, en este sentido. Pueden tener la información de todas las actividades que realizamos en nuestra página web, www.aprpsicorocks.com. Ahí también se pueden inscribir y pueden ver todo lo que hay. Y por los otros canales, en Facebook, Instagram, Facebook como Asociación de Psicoanálisis de Rosario, Instagram como APR Psicorros, también vamos dando lo que hay periódicamente. Bueno, hoy tenemos a 3 miembros de la institución para hablar sobre esto que nos convoca, los vínculos en este momento de pandemia, cuarentena. Os voy a presentar en el orden que van a ir hablando cada uno. La doctora María Elena Sinopoli es médica, psicoanalista, es miembro fundador de la Asociación de Psicoanálisis de Rosario, es miembro titular con función didáctica, coordinadora del área de psicoanálisis vincular, y ha ocupado cargos institucionales, entre ellos ha sido presidente de la institución y es docente también. La psicóloga y psicoanalista Liliana Yarovsky, miembro de nuestra institución, psicóloga de niños y adolescentes, es también fundadora de nuestra asociación, también tiene función didáctica y ha participado en diferentes cargos en nuestra asociación, incluyendo el de presidenta, y docente también. Y el psicólogo y psicoanalista Horacio Hutmacher, miembro titular con función didáctica, coordinador del área de autores franceses contemporáneos de la asociación, y ha sido secretario científico también de la Asociación de Psicoanálisis y es docente también. Bueno, en principio entonces le damos la palabra a la doctora Elena Sinopoli. Bueno, escuchamos su trabajo. Tenés que habilitar el micrófono, María Elena. ¿Habilitado ya? Ahora sí. Bien. Bueno, cuando me invitaron para que participara con estos trabajos, realmente no dudé en hacerlo, me entusiasmó la tarea, indudablemente que era una modalidad que me permitía a mí hacer una elaboración de un tema tan trascendente que nos está permanentemente convocando a todos todavía. Por eso agradezco realmente en ese sentido la invitación. Espero que también para ustedes sea una oportunidad de elaboración esta lectura y los trabajos que me van a seguir. Evidentemente que siendo un tema en el cual estamos tan implicados en el presente, no pude evitar el que mi forma de presentarlo pusiera en evidencia lo implicada que estaba, ¿no? Empiezo con lo que ocurrió hace exactamente 100 días atrás. Parto del primer día de la cuarentena y hoy vieron que se cumplieron los 100 días. Digo así, primer día. Así comenzó mi cuarentena. Una marca doblemente instalada. 3 de la tarde. Siento gritos fuertes, inentendibles, alarmados y alarmantes. Golpes que sobresaltan, no entiendo. Primero de un lado, luego de otro. Me asomo al balcón y veo la calle llena de gente, mirando en mi dirección, asustados,
Ahora los gritos de alarma tenían rostro. Algunos me hacían señas que no podía comprender. Debía salir. ¿Hacia dónde? Seguía sin saber qué pasaba. Lo que ocurría no estaba a mi alcance. De pronto veo dos piernas que cuelgan de un techo vecino. ¿Un suicida? Esas piernas buscan apoyarse, dudan, se sientan, se paran finalmente sobre el aire acondicionado y allí se larga ese cuerpo para terminar cayendo en mi balcón y entrar en mi departamento. Creo haber gritado con una intensidad desconocida, producto de la furia y el miedo. Me caigo escapando, me topo con él y veo que lleva una cuchilla en su mano. Sale hacia el palier y con el extinguidor hace estallar la puerta de blindex del edificio. Siguen los gritos, no robó nada. A la policía le cuesta creerlo. Los vecinos se tranquilizan y me tranquilizan. La coincidencia y lo inédito de ambas situaciones enlazan inevitablemente los dos acontecimientos. El COVID-19 llegó hasta nosotros más rápido de lo esperado y deseado. La pandemia venía doliendo a distancia, un virus del que nada se sabía, amenazaba desde su aparición, estaba arrasando a toda Europa, sobre todo descarnadamente Italia. Sí, dije bien, del que nada se sabía, del que aún poco se sabe. Tremenda herida para una humanidad que se creía que todo lo podía controlar, que podíamos ser los amos de la naturaleza. El virus, mi intruso, entraron sin aviso, pero así como el intruso parecía no saber qué hacer, solo fue potencialmente dañino, el virus arrasó con furia a los pobladores de las regiones a las que llegó, la nuestra. De allí empezamos a vislumbrar lo que era aislarse, abandonar el espacio social y encerrarse días y días. Había que evitar el encuentro próximo con los otros. Todos hemos visto aquellos lugares donde con la música buscaban saltar de balcón a balcón, creando encuentros que supieran la distancia no deseada entre las imágenes de las ciudades. Ahora, como ciudades abandonadas, era desolador. El miedo muestra aún toda su potencia. No se podía pensar, nada se sabía. El término pandemia parecía inicialmente un poco ajeno. Sin embargo, no tan lejos de esta podíamos recordar la del SIDA. Pero las sociedades, como los individuos, a veces olvidamos pronto. Forzando explicaciones, mostrando nuestra incapacidad para controlar el desconcierto y la ignorancia, surgieron las teorías acerca de su origen, consecuencia de un abuso, la naturaleza, producto de un complot, producto de un laboratorio, distintas teorías. Susan Sontag, ensayista norteamericana, destacó la tendencia al uso de metáforas de la aparición de las pestes, buscando la figura del enemigo potencial transmisor, al que a la par se le reconoce como víctima, se lo acusa, se estigmatiza a los enfermos, se los juzga como culpables. Generalmente las enfermedades han sido vistas como castigos, como invasoras que vienen del extranjero, ante las cuales se libran guerras. En esta pandemia, la existencia de un enemigo ha generado agresividad, no solo a los afectados, potencialmente transmisores, sino también a los médicos y otros personales de la salud. No se ahuyenta las metáforas con dejar de usarlas. Hay que ponerlas en evidencia, criticarlas, y así la enfermedad terminará siendo eso, una enfermedad. Hubo que encerrarse, pasan los días, y en el mismo lugar todo es diferente y los días diferentes pasan a ser iguales, como si faltara un piso, falta el cuándo, y parece que falta el dónde. Cambiaron los organizadores básicos del ciclismo, las variables de tiempo y espacio. No hay diferencia
entre días hábiles y feriados. La calle se volvió peligrosa, el parque su sol y su brisa. Los vecinos, aquellos que supieron tranquilizarme, se reunieron durante varios días, siempre a las 5 de la tarde en el palier, justamente el espacio dañado. Hablaron de la angustia del encierro, la sensación de atrapamiento. Evidentemente, pertenecer a ese conjunto les ofrecía la posibilidad de realizar un trabajo de elaboración. Empezaron los medios de difusión a hablar acerca de la angustia y que el aislamiento como modo de cuidado se transformó también en generador de otros problemas. Perder la posibilidad de decidir, por más justificado que lo viéramos, se enfrentaba a las razones de la economía que iba dándose. Pasó a ser difícil también aceptar que los vínculos tan ligados a los más valorados hábitos familiares derivaran en la separación de nietos y abuelos, ahora generación de riesgo. Desde luego, la angustia forma parte de los padecimientos que esta situación genera, pero nosotros sabemos que toda generalización es incompleta. La pandemia mostró lo imprevisible y lo inevitable de la muerte. Nos enrostró el desamparo en el presente y el futuro. Cuando recién me referí a que faltaban matices en esa referencia a la angustia, quise aludir a realmente la variedad de reacciones que seguramente cada uno de nosotros encontró, ya sea en las personas cercanas a su vida personal, como también lo que se vio en relación a los pacientes. En mi clínica, con respecto a las parejas, fue difícil encontrar la posibilidad de continuar trabajando con los medios tecnológicos, porque resultaba difícil, teniendo a veces hijos, encontrar un espacio dentro del hogar para la intimidad que necesitaban en la sesión. En cambio, en los trabajos con los pacientes individuales, esto no fue así, hubo una aceptación mayoritaria. Yo venía trabajando también desde antes, por diversas razones, con el medio tecnológico. Y lo que sí, evidentemente, pasaba, y sigue pasando, es lo que Janine Bouchet y Bender han llamado los mundos superpuestos, es decir, que nos vemos teniendo que atender a pacientes que están padeciendo lo mismo que nosotros como analistas. Bueno, digo que la epidemia mostró lo imprevisible y lo inevitable de la muerte. Nos enrostró el desamparo en el presente y el futuro. Javier es un médico de terapia intensiva. Es joven, pero tiene una formación muy completa y una experiencia grande en terapia intensiva. Dice que nunca pensó vivir algo así. Había 2 sectores en el hospital y su tarea estaba restringida a la terapia intensiva. Los pacientes más graves. No podían hablar. Estaba desesperanzado frente a tantos ingresos por día. Había un extraño e impactante silencio entre médicos, enfermeras y personal auxiliar. Seguramente producto del desconcierto y el temor. No sabían aún cómo hacer. Escuchar este relato me conmovió. No sé si logro transmitirles el mismo efecto que me causó a mí, entendiendo lo que es también para un médico esa imposibilidad. Vestidos casi como astronautas, antiparras, doble barbijo, gorro, mameluco. El primer día se le tapaban todas las gafas. No veía, sentía que no lo escuchaban, no podía tocar al paciente, no podía haber diálogo. Me dijo, sentí que me hablaba de una doble soledad, la de él mismo y la del paciente. A ellos les daba la única posibilidad de tener algún un video llamado con sus seres queridos.
y muchas veces su última comunicación. Por una cuestión un poco inexplicable, como podría haber sido la ocurrencia de un sueño, me encontré en esos días pensando, nunca me falte la voz y la risa. Me surgieron ocurrencias junto con las preguntas cuando hay quienes dicen, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Si la normalidad fuera volver al mismo momento de antes de la pandemia. Se escucha el anhelo de encontrar una salida. ¿Cuándo? ¿Cómo será? Parece que se quiere recuperar el pasado, volver al tiempo anterior, la cuarentena. Es imposible reproducirlo. Necesitamos además recuperarnos del sentimiento de pérdida sufrido por el aislamiento, pero también sospechar la existencia de otro futuro. Mis vecinos, los que ya mencioné, ya no se reúnen, pero tampoco se desconocen. El edificio ya no es más un conjunto de viviendas cuyos habitantes se relacionan solo por una formalidad. Lo que ha surgido entre todos desde esa tarde de estupor es un vínculo que se ha consolidado. El mundo del futuro va a cambiar cuando tengamos acceso a otras formas de realización. Entonces sí podrá surgir el humor, que no nos deje abatir y rompe el aislamiento, el que es un arma contra la tristeza. Terminado. Bueno, ahí estaba, no encontraba el del aplauso. Ahí está la reacción del aplauso. No te podemos aplaudir como de manera presencial, pero bueno, lo podemos hacer con la reacción. Bueno, vamos a continuar con la exposición de los otros trabajos y al final entonces vamos a tener un tiempo para el intercambio. Ahí Graciela levanta la mano. Ana María, aplauden. No, son los aplausos. Son los aplausos. Bueno, le damos la palabra entonces a Liliana Yarovsky. Bueno, muy bien. Bueno, gracias por la invitación a la Comisión Científica. Aceptar la invitación me hizo encontrar con varios riesgos. Uno, repetir reflexiones que se han hecho a lo largo de esta larga cuarentena, llegando a lugares repetidos que a fuerza de repetir... ¿Se escucha? Sí, perdón, hay alguna interrupción de alguien que abrió el micrófono. Puede ser Carolina y no sé quién más. Por favor, ahí estamos. Bueno, si no se escucha, me decís, Rubén. Decía que aceptarla implicaba llegar a lugares comunes, diciendo a lo mejor cosas ciertas, pero a fuerza de repetidos se banalizan. Y después, el otro riesgo era el encuentro con la incertidumbre, con la perplejidad a la que nos hemos acercado tanto en esta época y que desafía nuestro coraje para enfrentar el riesgo de pensar. Cuando pensamos podemos usar distintos modelos. Uno es el modelo científico, que avanza por pequeños o por grandes descubrimientos, con logros continuados que siempre son provisorios. El otro es el modelo artístico, que convoca una conexión emocional, visceral, con lo que luego va a ser el germen de una obra. Nuestro trabajo pivotea entre el trabajo científico y la artesanía clínica, con un acento en un estilo singular que realizamos en la práctica liberal con la que nos ganamos la vida. Y en esa práctica nos encontramos no solo con la turbulencia de la vida de nuestros pacientes y con las nuestras, sino también con las turbulencias que vienen del convulsionado mundo actual. Así como sucede
precisamente en esta época tan especial que transitamos, que nos conmueve y que a la vez nos invita a cambiar, a innovar, a encontrarnos con los sacudones, con los desconciertos, con las perplejidades que despiertan siempre toda situación novedosa, así como también con hallazgos reconfortantes, con profundizaciones inesperadas, con habilidades ignoradas o postergadas. Surge la necesidad, y este encuentro me parece que lo posibilita, de dejar un testimonio de lo vivido en los distintos espacios, en la calle, con el desfile de enmascarados, en el espacio íntimo de la sesión con los pacientes, en el espacio casero, hogareño, de adentro de la casa. ¿De qué herramientas disponemos para avanzar? Las teorías, junto con nuestra experiencia de vida, con la experiencia como analistas, nos sirven como un mapa orientador, pero siempre, aún en los mejores mapas, hay zonas de oscuridad, hay bordes imprecisos, y nuestra orientación se vuelve precaria. Y el encuentro es con lo que no se sabe, con lo que no se sabe todavía, o con lo que es imposible de saber. Para entrar en el tema propuesto, yo pienso cómo poner a jugar esos dos términos, cuarentena y vínculos, y esto dentro de nuestra tarea, la tarea analítica. Y aquí me encuentro con lo siguiente, con que el modo de pensar mi trabajo y lo que he podido ir conceptualizando a lo largo del tiempo, me sigue resultando válido, como por ejemplo, partir de la idea de que se necesita de un otro para poder ser y para seguir siendo. Se necesita de un encuentro vincular que tenga la potencia de crear tejido mental. Nuestra tarea habitual, no solo en la pandemia, incluye el abrir la posibilidad de un encuentro inédito, donde nos arriesgamos a lo no conocido, al encuentro con zonas dormidas o aletargadas de nuestros pacientes y de nosotros mismos. Me sigue resultando especialmente útil las ideas de continencia, de receptividad, de hospitalidad, de reverie, y sobre todo la imprescindible maleabilidad psíquica del analista en el encuentro con el paciente, teniendo la chance de instalar esa misma maleabilidad en el vínculo y en el funcionamiento del paciente. ¿Cómo no pensar en este momento en la importancia de poder construir un continente para lo nuevo, para los cambios? Entiendo que esto marca una diferencia subjetiva central. Poder o no construir un continente psíquico que sea apto para hacerle lugar a lo disruptivo, a lo insólito, a lo incomprensible o inquietante, al cambio catastrófico, al decir de Bion, sin caer en la vivencia de catástrofe. Frente a la cuarentena y lo que lo ocasiona, veremos en nuestros pacientes la reacción personal, el modo singular de decodificar el peligro, con el uso de defensas y modalidades caracterológicas más o menos patológicas. En relación con esto, podríamos acudir a una mirada diagnosticadora, que si bien algo describe, muchas veces puede ser utilizada para protegernos a nosotros mismos con clichés, impidiéndonos captar lo más auténtico de la persona, su capacidad de movimiento y transformación, o su inmovilidad o rigidez. Por ejemplo, el encierro es protector, marca un encuentro introspectivo, o queda más asociado al aislamiento del loco en el manicomio. El psicoanálisis, de
algún modo reivindica la incertidumbre. A mí no me gusta usar esa expresión que se usa tan generalmente, tolerar la incertidumbre. No me gusta el tolerar. Yo prefiero hablar de aceptarla, de hacerle lugar, de transitarla. Ahora, vayamos a la cuarentena y a la pandemia que la justifica. ¿Qué es lo que ha puesto en evidencia? Lo que queda en evidencia es la vulnerabilidad, la fragilidad de la especie humana, donde una partícula supermicroscópica convierte a ese otro, a quien necesitamos, en alguien peligroso, que puede contagiarme con sus manos, que puede inocularme con sus palabras, alguien de quien debo desconfiar, y que por momentos desconozco, como ocurre a veces en la calle, no sé si les habrá pasado, donde máscara mediante no reconozco o no me reconocen, y se pierde esa guía primitiva que también enseñó Spitz, del conjunto de los ojos, nariz y boca que hace sonreír al bebé. El virus se transmite en función de los vínculos, y la especie humana es humana gracias a esos vínculos. Desde el nacimiento, lo marcaba María Elena, estamos expuestos al desamparo, nacemos prematuros y con una larga dependencia que también después va a posibilitar muchos desarrollos. Y esa dependencia con un otro es lo que va a habilitar la posibilidad de ser. También con relación al virus surge la ilusión de algo o alguien que pueda resolver la contingencia, llámese investigador, médico, político o protocolo, algo que ayude a sobrevivir. Y por supuesto, esto se lo agregaba hoy, la llegada de algo que tiene casi una cualidad mesiánica, que es la dichosa vacuna. He notado que muchos de los encuentros virtuales con los pacientes, al comenzar la sesión, me pregunta cómo estoy. Y esto para mí cobra un sentido muy preciso, ligado a la situación actual, porque señala la franca simetría existente respecto a este mundo compartido. Entonces, ahí surge la pregunta, ¿cómo poder sostener esa simetría y al mismo tiempo, sin negaciones, asumir la simetría y servir de continente? ¿Cómo poder ser alguien que pueda alojar los sueños que permitan generar anticuerpos para hacer del virus algo menos perturbador? ¿Cómo facilitar que una pesadilla se convierta en sueño? Que lo traumático no digerido, en lugar de fracasar en el insomnio, pueda ser soñado. Soñar es algo parecido a jugar, pensando en ambos como un camino para acceder al inconsciente, de manera saludable y reparadora. Me pasó de manera casual o no tan casual en esta época, acomodando papeles, encontré un pequeño texto de Eduardo Galeano que dice así, se los leo. La palabra entusiasmo proviene de la antigua Grecia y significaba tener a los dioses adentro. Cuando alguna gitana se me acerca y me atrapa una mano para leer mi destino, yo le pago el doble para que me deje en paz. No conozco mi destino, ni quiero conocerlo. Vivo y sobrevivo por curiosidad. Así de simple. No sé, ni quiero saber cuál es el futuro que me espera. Lo mejor de mi futuro es que no lo conozco. Este escrito de Galeano se llama Vivir por curiosidad. Entonces yo sumaría como un deseo reparador que podamos no solo soñar y jugar, sino también poder tener, conservar o convocar el humor y también la curiosidad.
Hasta acá nomás. Bueno, muchas gracias, Liliana. Digo el aplauso. Bueno, muy lindo trabajo. Bueno, ahora le damos la palabra a Horacio Hurtmacher. Escuchamos tu trabajo, Horacio. Bueno, muchas gracias, Rubén, muchas gracias a la asociación por este lugar. Muy gratificante que nos hayan convocado. Posiblemente algunas cosas que diga coincidan con los anteriores panelistas. Yo lo inicio así, que dentro de las actividades que se desarrollaron a partir de la pandemia del coronavirus, presenté un pequeño escrito que fue publicado en la revista virtual de la asociación y que lo llamé El antes, el después y el entretanto. Un poco premonitorio de lo que iba a acontecer hoy. Bueno, en este trabajo hice referencia a un aspecto, no digo positivo, pero sí posibilitador, dentro de lo que es esta catástrofe pandémica, que obviamente produce sufrimiento, enfermedad, muerte. Este forzado encierro, con suspensión y alejamiento de nuestras rutinas, ha producido movimientos sociales e individuales a tener en cuenta. Por lo pronto, son muchas las voces que se han manifestado de una manera u otra, muchas en forma de quejas. Hubo quienes fueron amenazados y afectados fuertemente en sus más básicas necesidades. La supervivencia, el riesgo de contagio, el deterioro económico. Algunos, creo que muy pocos, se beneficiaron. También estuvieron los transgresores, quienes negándole esta realidad, pusieron en riesgo, en peligro, su salud y la del prójimo. También estuvieron quienes, pudiendo hacer acopio de información, trataron de separar verdades de tendenciosas noticias que pretendieron manipular la opinión popular en uno u otro sentido. Entre las voces que ayudaron a pensar este fenómeno clarificadoramente, rescato una publicación del Psicoanalítico, que es un periódico porteño, que sacó un libro virtual que se llama Volver a la normalidad, con signo de pregunta. Allí se plantean diversos autores, en su mayoría psicoanalistas, a qué normalidad nos dirigimos y también de qué normalidad venimos. Estos autores hacen énfasis en la normalidad que hemos padecido, o sea, la naturalización del estado de individuos sujetos a un ritmo enloquecido de mandatos y consignas tales como: hay que tener más, hay que comprar más, vivir aceleradamente, descuidando y negando los afectos, el descanso, el contacto empático, la introspección, el olvido de sí mismo, mente y cuerpo. La opinión instituida se le llama ortodoxia. La doxa es la opinión, la ortodoxia es la opinión que se instituye. Una vez constituida, toma como natural cierto modo de pensar, hacer y determinar, modos y costumbres. Así el capitalismo, más fuertemente el neoliberalismo, determinaron el uso de nuestro planeta como suma de recursos a explotar. Se naturalizó la devastación. Comandados por un gran otro con mayúscula, propio de la cultura consumista, que descuida hasta la negación el derecho a la autonomía. Nos sumergió en un estado de alienación permanente. A esta normalidad, ¿quién quiere retornar? En este entretanto,
en el que somos obligados a parar nuestras rutinas, nuestras costumbres, nuestras obligaciones y preocupaciones, que nos hizo, o por lo menos permitió, un espacio de pensamiento. Un momento para salir de este pensamiento condicionamiento. ¿Qué pasará después? ¿Qué viene después de este inesperado y mundial parate? ¿Qué queremos para después? ¿Qué normalidad sería la deseable? Paramos. Esto es un hecho. ¿Qué produjo este impas? ¿Qué vivimos? ¿Qué vimos? ¿Qué vi yo? Bueno, mi visión es parcial. Personalmente me atrapó la cuarentena estando de viaje en el extranjero, no pude regresar en el tiempo previsto, y a pesar de los temores y las incertidumbres, no tuve personalmente que padecer mayores dificultades. Pero sí tuve tiempo. Tuve mucho tiempo para pensar, solo y con otros. En realidad esto es redundante, siempre pensamos con otros. Pude volver 20 días después de lo acordado a un escenario laboral interrumpido. A veces combinado a la virtualidad, retracción económica y de movimientos, incertidumbres y variables cambiantes día por día. Entre las conjeturas compartidas, no se nos escapa que aunque la pandemia produjo el COVID, tiene muchas causas y no todas son manejables, lo cierto es que mucho ha influido la devastación, y se menciona hace un momento. La devastación que hemos producido en el planeta por el consumismo desmesurado. El aprovechamiento inescrupuloso de los recursos naturales, la pérdida de horizontes de desarrollo de la creatividad y por la invasión de ideales alienantes. Paramos. Tuvimos que parar. Y en esta detención tuvimos la oportunidad de liberar algunas ataduras. Las oportunidades se dieron, no para todos ni de igual manera. Pero donde pudimos aligerar, o mejor, quienes pudieron aflojar su particular cepo, pudieron además cuestionar y cuestionarse a qué normalidad deseábamos acceder. No es fácil deshacer condicionamientos sociales ni organizaciones psíquicas cristalizadas a lo largo de tanto tiempo. Hubo quienes hicieron síntomas, quienes se enfermaron, algunos gravemente. Hay muchos que clamaron por un retorno a un estado anterior. Y en lo individual y social, que ya sabemos que aunque distintos, no existen por separado, ¿qué ocurrió con los vínculos? Toda la estructura vincular se vio conmovida. Dijo Freud, somos seres entramados. Debemos contar 5 generaciones para entender nuestro psiquismo. Por ende, para entender nuestro lugar en la existencia. El pensamiento fenomenológico alude a razones prácticas para la producción del virus, y sus efectos son estadísticamente válidos. Es un pensamiento válido, pero insuficiente. Abarcar la significación de la pandemia en toda su complejidad tal vez sea un imposible, pero sí, desde una mirada más amplia, podemos advertir que este hecho ha incidido consciente o inconscientemente y de distintas maneras en nuestras vidas. En lo social, lo familiar y aún en la relación y la vivencia que tenemos de nosotros mismos. La introspección, capacidad que tenemos de observarnos por dentro, se vio solicitada y recurrida muchas veces al evocar las imágenes, a veces apocalípticas, que nos brindaban los medios. Y las voces a veces precisas, otras confusas y contradictorias, que generaban más desconcierto y más temor. En medio de esto, ¿quién no se puso a reflexionar sobre su propio devenir y el de sus seres queridos?
Y cuando arribamos a un periodo de calma, los que pudimos tener algún interlocutor en la familia o en las amistades, ¿no buscamos empatía para calmar tanta inquietud? A nivel de lo social, los sujetos y los grupos reaccionaron según posibilidades, recursos y estructuras. Hubieron muchos momentos de búsqueda de culpables, en otros negamos la realidad con los efectos que las negaciones acarrean. Casi todos deseamos que esto pase, para pronto volver a la normalidad. Nuevamente, ¿cuál normalidad? Mas en el fondo y como posibilidad de este tiempo, tal vez todos y de distinta manera reaccionamos reflexivamente, tolerando la duda, la incertidumbre, buscando la forma no solo de combatir la peste, sino de cuestionar nuestra forma de vida, nuestros vínculos, nuestras prioridades. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nosotros, los psicoanalistas, ¿tenemos algo que hacer? ¿Tenemos algo para decir? ¿Cuáles son nuestras herramientas? La principal, escuchar. ¿Qué escuchamos? Escuchamos el malestar, el de Freud y también el de más allá del malestar en la cultura. Cuestionando nuestros modos de vida ajenos y hasta contrarios al desarrollo saludable del sujeto y de la sociedad. Somos seres entramados. No seamos seres entrampados. Así como los vínculos personales se ordenan según posibilidades, deseos, necesidades, aceptaciones y rechazos. Así como podemos visualizar relaciones anquilosadas, producto de fijaciones, defensas patológicas, locuras a veces compartidas, también en lo social, lo estructurado, se conmueve. En este ente, interludio, lapso, interrupción de este largo proceso deversivo, algunas personas, algunas instituciones, algunos estamentos sociales se derrumban. Otros se acomodan más o menos como antes estaban. Y tal vez otros más generen creativamente nuevas posibilidades más saludables y creativas. Este obligado encierro de personas, paradójicamente, produjo nuevas libertades que quizás puedan ser aprovechadas. Por cierto, ya nos advirtió Freud, y lo retomo en un exhaustivo desarrollo André Green, en su trabajo sobre lo negativo. ¿Cómo pudiera perderse una nueva oportunidad de cambio hacia la salud? En un nuevo intento fanático de retorno al pasado. En este entretanto obligado, podemos vincularnos de otro modo con nuestros aspectos y proyectar con mayor responsabilidad nuestro futuro. Se suele decir, y con esto termino, se suele decir que ante las situaciones difíciles aparece lo peor y también lo mejor de cada uno. Nosotros podemos agregar que ante estas situaciones es nuestra responsabilidad pensar y ayudar a pensar. Esto es todo. Bueno, muchas gracias, Horacio. Creo que son muy buenos trabajos. Y habilitamos ahora entonces el espacio para el intercambio, preguntas, comentarios. Pueden ir pidiendo la palabra a través del chat y así nos ordenamos y vamos teniendo el orden y vamos a hablar entre todos, sin superponernos, ¿no? Bueno, ya que no se superponen, si alguien quiere hacerlo, puede habilitar su micrófono y puede hacer alguna intervención. Celeste.
Bueno, hola a todos. Agradezco muy especialmente a los tres expositores. La verdad que son muy buenos trabajos y bueno, habilitan a pensar, que creo que es de lo que se trata, ¿no? De estos encuentros. Son lugares para poder pensar lo que nos pasa y nuestra práctica. Les quería preguntar como un disparador, a ver qué les parece esta cuestión de la virtualidad, si compensa un poco la falta de vinculación presencial. ¿Cómo lo ven ustedes desde su lugar y de lo que vienen pensando? Bueno, María Elena, habilita tu micrófono, por favor. La verdad que era uno de los puntos que para mí valía la pena también volcar acá y conversarlo entre todos. Yo por de pronto no estoy de acuerdo con el término virtual. Entiendo que es un uso que se le da a las múltiples formas que la tecnología permite. Pero en cuanto al encuentro con el paciente, decir que es virtual, porque hay un recurso tecnológico que lo habilita, es negar la realidad de la presencia, no en carne propia, digamos, porque de todos modos del otro lado hay una persona que no es virtual, yo tampoco. Entonces, de pronto, eso lo quería aclarar. Yo creo que tampoco conviene comparar recursos. Me parece que en una sesión presencial se hace una experiencia, a través de un recurso tecnológico, otra experiencia. Ambas con logros y limitaciones. Eso es lo que realmente pienso con respecto a esto. No sé si a esto te referías vos un poco, Celeste. Una palabra, Rubén. Yo creo que lo tecnológico ha sido el recurso para poder seguir encontrándose. No pensé si es correcta la palabra virtual o no, pero sí estar segura que ahí hay encuentro. Y entonces tenemos que decir que, bueno, menos mal que estaba este recurso, porque si no, hubiera habido como hubo con algunos pacientes que no aceptaron o no podían aceptar este camino, ¿no? Pero esto ha sido y es un recurso mientras estemos en esta situación. Y un recurso valedero, porque me parece que la experiencia es que se puede trabajar, o sea que no se convierte en un obstáculo. En algunos casos, por lo menos en mi experiencia, ha sido todo lo contrario. En algunos casos ha habido encuentros por ahí más significativos que si hubieran sido presenciales. Yo coincido con lo de Liliana. Sí, creo que hay obviamente diferencias, ¿no? Pero también hay encuentros que han sido, bueno, han posibilitado trabajar con mayor profundidad algunas cuestiones que en lo presencial por ahí no se daban a pesar del tiempo de análisis. Quizás de algún modo facilitó. Pero también es cierto que se pierde, ¿no? Como decía también María Elena, algo se pierde y algo quizás se gane en esto. Es diferente, es distinto. Yo había pensado en esto cuando vos nombrabas de las funciones como analista, Liliana, Sí. esto de alojar, de hospedar, de la función reverí. Bueno, como la veías a través de eso, digo, porque se pierde mucho de lo verbal, pero también de lo verbal, porque estar atravesado por un medio tecnológico hace que la voz no suene del mismo modo, o no se
puedan captar todos los matices. Bueno, si notabas algún obstáculo en ese sentido, digo. Sí, no, yo no me encontré con un obstáculo. Me parece que el primer obstáculo fui yo. Decir, yo puedo acomodarme a este modo de encuentro. El primer obstáculo era ver si yo tenía la plasticidad suficiente para escuchar y para tener capacidad justamente de hospitalidad y de revería a lo que traía el paciente. Distinto ha sido en el trabajo con chicos, en donde algunas veces yo por lo menos no pude seguir trabajando. En otros casos, con chicos, sí. Justamente hace poquito tenía la experiencia de que el mismo paciente, un paciente no tan chiquito, de 12 años, me enseñaba cómo los recursos para poder jugar y comunicarnos a través de la pantalla. Y a mí eso me dio mucha gratificación, ¿no? Estar dispuesta a que el paciente nativo digital me enseñe, ¿no es cierto? Así como estoy agradecida cuando me ayudan mis hijos o mis nietos. Hay una colega que quiere expresar algo y después le damos a Horacio. Debbie, habilita tu micrófono, por favor. Sí. Bueno, primero quería felicitarlos. En realidad el trabajo de María Elena no pude escucharlo porque estuve... ¿Se escucha? Sí. Porque estuve con unos problemitas técnicos de internet, así que escuché sí el de Liliana y el de Horacio, y bueno, los felicito, me gustaron mucho, y yo recién había escrito en el chat, que Rubén me invitó a decirlo directamente, que rescataba mucho del trabajo de Liliana, que me había gustado mucho la cita de Galeano, que me parece 100% pertinente para estos tiempos de pandemia, ¿no? Esto que él decía, prefiero, por lo menos es lo que yo escuché o entendí, prefiero que el futuro y el devenir siga quedándose en el plano de la incertidumbre, y no quiero saber acerca de eso. Y bueno, me parece muy rico, me parece un desafío y una idea muy buena que, digamos, desde el psicoanálisis es aplicable no solo a los tiempos de pandemia, ¿no? Pero, en fin, me gustó mucho, me pareció muy bueno. Eso era mi comentario. Bueno, gracias. Horacio, por favor, Bueno, vos habilita. Estaba Horacio y después Ana. Sí, ¿se escucha lo mío? Sí. Bueno, en primer lugar, agradezco la pregunta de Celeste porque es muy pertinente. Justamente, tal vez es difícil responder de una manera que abarque todo lo que implica este cambio de pasar a trabajar de esta manera. Y lo primero que tengo que decir es que aunque no pudimos trabajar con todos los pacientes y con la mayoría, y fue una sorpresa muy grata. Tal vez coincido con Liliana en que el primer obstáculo he sido yo, es decir, el primer obstáculo en cuanto a cierta rigidez para poder aceptar un tipo de trabajo distinto. Y no tan distinto, es decir, igual no es, pero tampoco es tan distinto. El tema de los matices de la voz no ha sido un inconveniente, al contrario, se escuchan matices de una manera incluso más fina que en presencial. Y bueno, como dijeron María Elena y Liliana, abre un panorama que en un punto es de incertidumbre. Está bien eso de transitar la incertidumbre. Y en otro punto tenemos anclajes, porque si no hubiesen algunos anclajes estaríamos en el caos. Pero bueno, transitar esta incertidumbre y vivirla de este modo
creativamente, creo que es una oportunidad. Nada más. Bueno. Ana, por favor. Bueno, muy lindos los trabajos de los tres, les agradezco muchísimo, me gustaron los tres trabajos. Y bueno, y también me gustó la pregunta de Celeste, porque sí, yo coincido, al principio yo creo que nos pasó a todos pasar de lo presencial a estas cuestiones tecnológicas que por ahí era a través de la imagen y otra manera era a través del teléfono. Bueno, uno terminaba, por lo menos me pasaba a mí, que uno terminaba agotada con la imagen, con el teléfono, más cansados que cuando uno atendía los pacientes de forma presencial. Pero a mí me pasó, y que me hizo dudar mucho, yo trabajo con parejas, primero si podían, si aceptaban, porque como dijo María Elena, algunas tenían el inconveniente de dónde poder estar, siendo que tenían hijos, para poder tener un momento de intimidad para tener la sesión, pero otras aceptaron. Y una pareja que en realidad no hacía mucho tiempo que yo estaba atendiendo, y donde había en esta pareja cuestiones de infidelidades y dificultades en el vínculo entre ellos dos y que tenían que ver sobre todo con la infidelidad, el trabajo a través de internet, de la imagen, me favoreció, porque claro, cuando uno los ve en el consultorio, uno ve a los dos, y por supuesto que se da cuenta si hay alguna cuestión más narcisista de uno de los integrantes de la pareja o del otro, pero trabajar con la imagen me posibilitó darme cuenta a través de la imagen que en realidad esto ocurría en la pareja. Estaban los dos sentados en el sillón y tenían enfrente la computadora donde la imagen de ellos se reflejaba, y uno de ellos corría la computadora de manera tal que terminaba siempre siendo enfocado solamente él y la pareja quedaba de lado. Bueno, en algún momento, primero no sabía si intervenir y decir, o cómo decirles que en realidad queda enfocado solamente uno. Bueno, en algún momento intervine y dije esto, y se corrió la pantalla para que se pudieran ver los dos. Pero a la sesión siguiente pasó lo mismo. Bueno, esto me llevó también a poder interpretar algo que estaba pasando en esa pareja y que a lo mejor en forma presencial no me daba cuenta, ¿no? O pasaba más desapercibido. Digo, un poco para corroborar, o como dice Liliana, que por ahí lo presencial, por supuesto que es primordial, pero esta cuestión de la tecnología nos ha posibilitado también ver otras cosas que a lo mejor en lo presencial no lo notábamos. Bueno, eso, simplemente esa anécdota. Hay una colega, Telma Cortés, ¿querés hacer una pregunta? Me parece que estaba ahí. Ahí Cora levanta la mano. Bueno, adelante Cora entonces. Yo puedo levantar la mano porque no sé cómo tengo que ingresar. ¿Sí? Ada. Levanto la mano. A ver, hay la colega de México, Telma Cortés, que quería hacer una pregunta, pero tiene una dificultad con el micrófono. Preguntaba si el vínculo tendría que cambiar con este distanciamiento social, cómo serán o están siendo los vínculos, y que se refiere a la sociedad en general. A ver si alguien quiere responder algo sobre esto. Sí, los vínculos, perdón, la pregunta es si los vínculos van a cambiar. A ver, la repito, y Horacio estaba levantando la mano, empieza él y después si querés agregar algo. Bueno. ¿El vínculo tendría que cambiar con este distanciamiento social? ¿Cómo serán o están siendo los vínculos? Y que se refiere a la sociedad en general. Lo que yo puedo responderle a la colega
es que los vínculos necesariamente en un sentido cambian. Es inevitable. Tal vez una generalización demasiado amplia no sea posible, pero como dije en mi trabajo, no solo por la pandemia, sino por la posibilidad de este contacto, que de pronto de tan lejos se torna tan cercano, los vínculos son, perdón, me rectifico, no son, pueden ser muy profundos. Liliana, ¿querés agregar algo? Pensaba que los vínculos, como dice Horacio, van a cambiar, cambian quizá permanentemente. El asunto es cómo la pandemia pensemos que va a pasar. Cómo esto del distanciamiento social, del peligro del contacto con el otro, el tener que estar protegido, qué evolución va a tener, ¿no?, en la sociedad y en los contactos, ¿no? ¿Podrá revertirse esto o podrá transformarse? ¿De qué manera? ¿Cómo va a quedar esta experiencia transformada en la vida comunitaria? No, yo no tengo respuesta. Eso va a haber que esperar. Horacio fue que habló del tiempo, y yo creo que el tiempo es un ingrediente muy fundamental, ¿no? Y algo de eso se ha instalado con esta cuarentena, la posibilidad de tener tiempos, yo diría, diferentes, ¿no? Creo que eso va a tener consecuencias quizás en nuestra vida. Gracias. Nada, ¿querías decir algo? A mí me parece... Perdón. Espera un minutito que me parece que estaba Ada antes. Ada. Sí, perdón. Y bueno, primero felicitarlos realmente y gracias a cada uno de ustedes. Es cierto que hay mucho compartido en esto, experiencia que hemos pasado. Cuando Liliana decía la primera que me tuve que acomodar fui yo, y es cierto, creo que el hecho de no tener un training con las nuevas formas de vincularse y las redes sociales y demás, nos llevó a un reacomodamiento, pero quería tomar lo que tiene que ver con lo singular, ¿no?, que me parece que cada uno a su modo lo trajo. Liliana decía, bueno, que lo más importante es poder realmente tener en cuenta lo singular de cada uno, ¿no? Y si bien, y retomando también algo que decía María Elena de los mundos superpuestos, y que nos hemos encontrado en esta pandemia viviendo lo mismo que los pacientes, encontrándonos en la misma situación, la importancia de rescatar lo singular de cada uno, que es lo que permaneció, a pesar de todos los cambios, lo que permaneció en el vínculo con cada uno de nuestros pacientes ha sido lo singular, ¿no? Ha habido situaciones, y creo que a todos les ha sucedido, que nos han llevado inevitablemente a veces hasta hacer, bueno, de hecho un cambio de encuadre en esta manera de comunicarnos. A mí particularmente me sucedió que yo no trabajé nunca en mi casa, y yo ahora estoy trabajando en mi casa. Para mí eso ya de entrada fue una novedad a la que tuve que habituarme. Primero reacomodarme yo a trabajar en mi casa. Y además poder aceptar esto
de tener un lugar distinto para los pacientes. El paciente también siente que se mete en la casa de uno, como uno en mi caso, como uno se mete en la casa de ellos también, con particularidades, ¿no? Como que puede en algún determinado momento, por distintos motivos, no en mi caso, que uno trata de respetar, por supuesto, el cuidado de lo que es igualmente que en el consultorio, pero sí en el caso de los pacientes, que aparezca por allí la mascota de la casa, ¿no? Estas situaciones que nos han llevado a vivir cosas más familiares, a estar como metidos en algo más familiar, pero bueno, poder ir decodificándolo con la singularidad de cada uno, ¿no? También me gustó mucho el planteo de Horacio con respecto a, porque lo leía justamente en un artículo, que hemos hecho los seres humanos con la naturaleza para que esto también nos suceda, ¿no? Y esto de parar, si es posible, con la omnipotencia de que podemos hacer cualquier cosa sin consecuencias. Creo que esta pandemia también nos muestra esto, ¿no? Que no podemos hacer cualquier cosa sin consecuencias. Bueno, comparto, muchas gracias a los tres, excelentes los trabajos. Le damos la palabra a María Elena y luego tenemos a Melissa Perea y a Aidana Acuña, así que adelante, María Elena. Con respecto, quería decir 2 o 3 cositas nomás. Una, con respecto a la forma de trabajo, yo vengo trabajando a través de lo que, no me gusta llamarlo, pero se lo llama así, método virtual, desde antes de esta circunstancia, por razones de haber trabajado en otros lugares, o mudanzas, o tener pacientes de otros sitios. Hace tiempo que lo vengo haciendo, por lo tanto estoy bastante familiarizada. Me parece que a la colega de México, yo creo que no podemos saber cómo van a ser los vínculos. Justamente si hablamos de incertidumbre, hablamos de incertidumbre. Y en realidad muchas cosas no sabemos cómo van a ser. Creo que tampoco vamos a pasar del estado en el cual estamos a manejarnos como si nada hubiera pasado. Vamos a tener que seguir, se me ocurre a mí, un proceso de una transición que nos llevará, veremos en el momento que se acontezca como es. Fíjense que estuve leyendo cosas relacionadas a las distintas culturas y a lo que la cultura a veces va presentando. Y 2 cosas quería mencionar. Una, que escuché que un arquitecto está pensando las casas con el modelo de lo que se ha transformado la vivienda en este momento, en donde no solamente la vivienda sirve para las cosas que habitualmente estuvo pensada, sino que las cosas que se hacían afuera se hacen adentro. Por ejemplo, ejercicios, etcétera. Entonces, está pensando una casa en función de esa transformación, como si él pensara que ese hecho va a continuar, va a modificar el hábito de la vivienda de forma estable, no transitoria. Quiero decir algo nada más, porque es un tema que yo pensaba tratar y lo saqué, era en relación al tratamiento con la muerte. Porque en esta pandemia, de la muerte se habla todos los días y todos los días le tenemos miedo. Pero dice como que en realidad no pudiéramos mencionar qué pasa, como si le podemos dar un lugar, un tratamiento, el tema, que no sea simplemente como hay tantos muertos, hoy hay tantos muertos, mañana va a haber tantos muertos, ayer hubo tantos muertos. Y el número se menciona nada más. No sé de qué otra forma se podría hablar del tema. Sé que en otras épocas de la humanidad, donde hubo siempre un montón de pandemias,
la pintura, los pintores, realmente dejaron grandes testimonios con respecto a eso. Hay un cuadro muy famoso que se llama, de Bruegel, se llama El triunfo de la muerte. Me pareció tan impactante ese título y tan significativo que creo que realmente podía ser una cosa como para poder pensarla entre todos o cada uno, ¿no? Bueno, gracias. Melissa Perea tenía... habilita tu micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? ¿Sí? Mi nombre es Melissa, pertenezco al grupo de estudio de San Luis. Agradezco la posibilidad de participar, la verdad que me parecieron muy lindas todas las experiencias que contaron. Y hay algo que leyó Liliana, que a mí me dejó pensando bastante, que tiene que ver con el soñar y el vínculo consigo mismo. Mi pregunta es, sobre todo esto de poder soñar la pesadilla, ¿no? Pensaba, si en realidad la pregunta es a los tres, si han notado en las experiencias con sus pacientes cambios en la calidad del soñar o en la capacidad de soñar de los pacientes, y si es así, ¿a qué creen ellos que se debe? Yo creo que hay más sueños, no sé bien por qué, pero me parece que hay más sueños. También en mí hay más sueños. Yo rescataba un sueño que tuve muy al comienzo de la cuarentena, donde soñaba que había que ordenar partes, y la asociación mía fue con un ejercicio de idioma, que aparecían diferentes palabras que había que acomodarlas para armar una frase, ¿no? A mí me gustó ese sueño porque me parecía que me servía a mí para entender esta necesidad de encontrar algún orden que dé significado, ¿no? A lo mejor por eso quizás se sueñe más, por esa necesidad de encontrar un modo de expresión de lo que va sucediendo. No sé cómo serán las experiencias de los otros. ¿Puedo hablar, Rubén? Bueno, es para responder esto, porque sí, tengo varias personas más que están... Bueno, sí, es para responder esto. Después sigo. Bueno, entonces la voy a hacer muy cortita. Yo divido la experiencia en tres posibilidades. La de negar lo que ocurre con todos los efectos que tiene la negación, lo de pretender rigidizarse en un pasado obsoleto, o la forma creativa de evolucionar. En ese sentido, los que transitan la incertidumbre, los que pudieron soportar la ruptura de las certezas, es posible que hayan producido más sueños, que haya más producción onírica en ese afán de recrear las vivencias creativamente, porque el sueño, de última, es creación. Bueno, estoy dando la palabra, no me olvido de los que la están pidiendo, pero bueno, vamos manteniendo el orden. Aidana Acuña, por favor. Hola a todos, ¿se escucha? Sí, sí. Bueno, muy lindos los trabajos, me gustaron mucho. Bueno, iba a hacer otra pregunta, pero me quedé enganchada con esta del sueño, y recordaba de un pacientito mío que tuvo coronavirus, y trae un sueño, un nene chiquito, y me dice que él está como en un lugar, como una caja cristal, y él tiene que ir eligiendo, tiene una botonera y tiene que ir eligiendo quién se va a morir. Y el primero que elige es al papá, que es el que lo contagió del coronavirus, después la hermanita, y cuando le toca a la mamá se despierta angustiado. Y
y pensaba en esto de, bueno, de esto de que los pacientes traen más sueños, y pensaba también en esto que decía Liliana de esto, de la pregunta del cómo uno está, que aparece mucho, sobre todo en los pacientes niños a mí me ha aparecido mucho, y en dónde estoy, en qué lugar estoy físico, y bueno, me he encontrado con los niños muy chiquitos, con los celulares en las manos y recorriendo las casas y las piezas y toda la casa en una situación a veces media caótica, de no poder parar, con ese frenesí de querer mostrarme todo lo que, bueno, aparecía en el consultorio antes y ahora aparece concretamente con esto de lo virtual y el estar aislado. Si podés prender tu micrófono, habías pedido la palabra. No sé dónde está, no la veo ahora. Bueno, después en todo caso pasamos a Serena y después Geraldina. Serena. Ah, Miriam, recién te vi, no estaba en el chat, después te doy. Serena, por favor. Serena, abrí tu micrófono. ¿No? Bueno, Geraldina. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Se escucha o no? Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer por su generosa aporte a nosotros y bueno, que sí, que bueno, mi dificultad al principio de la cuarentena creo que empezó en mí, en esto de cómo hacer para trabajar de esta manera virtual. Lo logré, pero no 100% con los pacientes. Y bueno, no, creo que me identifiqué en muchas de las cosas que fueron diciendo. Y bueno, así que por esto quiero también agradecerles a todos por todo esto que están exponiendo. Gracias, Geraldina. Celeste, y después vamos a Marta, si está, y Miriam. Serena, perdón. Ah, bueno, justo tuve que enchufar el teléfono, estoy con el teléfono. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Bueno, primero que nada agradecer, estuvieron muy lindos los trabajos, la verdad que me gustó mucho, tomé algunas notas. Estuve escuchando, bueno, y se me ocurrían varias cosas. Una es que el modo que encontré de nombrar los encuentros con los pacientes fue la modalidad online, porque pensaba que lo virtual también se da en presencia dentro del consultorio. Justamente en virtud de la transferencia hay algo de virtualidad en el encuentro. Y después pensaba, en relación a los trabajos, que la figura del enemigo de la que hablaba María Elena, hoy también está puesta en lo propio. Es decir, yo puedo ser portador de coronavirus, por lo tanto puedo ser el enemigo de otro. Entonces creo que ahí también hay una dimensión, no solamente el enemigo es el otro, sino que también puedo yo encontrarme con eso ominoso, por decirlo de alguna manera, en mí. Muchos pacientes que han tenido que trabajar o que están en contacto con sanatorios, hospitales, y hablaban de esto, ¿no? Del miedo de contagiar. Mucho miedo de contagiar a sus seres queridos. Me parece que esa es una dimensión que, bueno, por ahí también está bueno explorar, porque como que pareciera que siempre el enemigo es el otro y que está puesto afuera esto de el riesgo, y también creo que el coronavirus pone de manifiesto en algunas personas esta posibilidad, gente que no ha ido a ver a sus padres porque andan en la calle, entonces tienen miedo de contagiarlos, y bueno, y por último pensaba, bueno, no podemos vivir sin síntomas, porque es una transacción que hacemos
para vivir con el malestar que la cultura, el malestar de la cultura. No podemos vivir sin doksha, que hablaba Horacio de esto, algún nivel de creencias tenemos. El tema es que todo eso se puede transitar todo donde cada tanto haya aperturas, y me parece que esta es una buena posibilidad de una apertura. Al otro, a repensarnos, bueno, ha sido una experiencia que creo que tiene una potencialidad simbolizante. No sé, algo que vamos a poder pensar más adelante, pero me parece interesante abrir. Con este tipo de intercambios creo que se empieza a abrir esto. Bueno, gracias. Gracias a vos. Marta, ¿está? ¿Volvió? ¿Tenía una pregunta, Marta? Bueno, no. Miriam, habilita tu micrófono, por favor. Miriam. Habilita, ahí está. Lo conseguí. Bueno. Bueno, a ver. Primero les doy gracias a los cuatro, porque la verdad que además de los 3 trabajos, creo que la coordinación ha sido una coordinación tranquila, hemos podido escucharnos, esto es increíble, poder vernos las caras, escucharnos, volver a ver a gente conocida. Bueno, la verdad que es un gran agradecimiento a la asociación que ha permitido este encuentro con estas características, que verdaderamente ha sido muy emotivo para muchos de nosotros. A ver, cuando María Elena empezó a hablar, yo pensé que ella estaba contando un sueño. No me di cuenta de que era una situación real que la había vivido en la realidad. El trabajo de María Elena fue muy rico, me gustó mucho su comienzo, me gustaron sus citas, etc. Y su cuestionamiento de las palabras, que me parece que es muy útil a veces, reflexionar sobre las palabras que usamos. Me parece que Liliana hablaba de el modo en el que cosas ciertas empiezan a pronunciarse en un contexto o de una manera en que suenan absolutas banalidades que dejan de oírse, aunque probablemente hayan sido cosas ciertas que se han ido acumulando como los refranes a lo largo de los siglos, en los dichos populares, por ejemplo, digamos, que condensan muchas veces distintos tipos de experiencias, pero que algo que subrayaría en particular de la ponencia de Liliana, además de otras cosas, pero bueno, quiero ser breve, es el pasaje de la pesadilla al sueño y de la asociación entre el sueño y el juego. Tanto Liliana como María Elena terminaron sus presentaciones hablando del humor. Yo creo que el juego, el sueño y el humor son los que en cierto sentido nos rescatan del horror a la muerte. Recibí en estos días un video con un escrito muy hermoso de Isabel Allende en relación a que el shock brutal de la muerte ella lo había sentido con la muerte de su hija Paula, y que en este momento, a sus 77 años, no le temía excesivamente a la muerte, simplemente la miraba con cierta curiosidad, pero que había descubierto que realmente también se puede vivir con 2 platos,
creo que la introspección que hablaba, me parece también Horacio, y el descubrir que podemos necesitar cada vez menos cosas, son dos de los... y me parece que también Liliana había hablado de las habilidades que descubrimos, ¿verdad? Creo que sí. De que, por ejemplo, habilidades domésticas que tenemos que ir desarrollando, que a veces habíamos rescindido mucho y depositado en otras personas. Entonces, creo que Horacio ha tenido un gran hallazgo en el título del trabajo, entre, a ver si lo encuentro, que era de, bueno, tenía que ver, ahora no encuentro mis papeles, pero... La normalidad. No, marcaba el antes, el después y el durante. Pero el más bonito lo decía. ¿Cómo? El entretanto. El entretanto. Claro, estamos en un momento de entretanto. Pero estos momentos de entretanto, de Horacio, antes de pasar a lo del entretanto, y ya termino con eso, quería rescatar mucho el pasaje que hizo de lo individual a lo social, es decir, el macro, en este sentido, el enfoque global, dentro del cual, bueno, vamos transitando nuestras vidas individuales y las de nuestros pacientes. Pero quería subrayar que los entretantos por los que estamos transitando son entretantos variables también. Se abre la cuarentena, se cierra la cuarentena, se autorizan las presenciales, no se autorizan las presenciales. Particularmente el hecho de estar muy en contacto con gente de Barcelona, que en este momento está en otro momento climático, digamos, porque ellos están entrando ya al verano, cosa que nosotros estamos entrando al invierno, marca muchas diferencias. Y entonces también puedo ver todo el temor que hay al salir, el cuidado que hay que poner en estos entretantos, porque los entretantos no es solo antes y después de la pandemia. El entretanto es también cuando nos vemos, cuando no nos vemos, cómo nos cansamos. Particularmente yo puedo registrar mucho más cansancio, pero bueno, también mucha más posibilidad de reflexión. Y creo que es un precio que vale la pena pagar. Gracias. Gracias a todos. No tenés micrófono. No, ya está. Perdón, ahora estoy. Quería decir algo, comentarlo, preguntar, no sé cómo, a ver cómo va. Respecto de lo que decías, Horacio, de que este impas daba nuevas libertades. Supongo que te referías, decime vos, a esto de la posibilidad de pensar y replantearse esto, de volver a la normalidad y a qué normalidad. La de la ortodoxia, en cuanto a esto de lo establecido, lo habitual, o poder pensar en la normalidad, la otra acepción de normalidad, la de estado natural. Sería esto de desprendernos de la trampa del consumo, de lo inducido por lo neoliberal, y poder, volver a las tramas, en definitiva. La revalorización de los vínculos que esto ha permitido también. En ese sentido, supongo que sería esto de las nuevas libertades, ¿no? Sí, está en todo lo que estás diciendo, lo que yo pretendí exponer. Básicamente que un suceso como este, que tiene visos de trauma generalizado, sacude estamentos y posibilita una libertad, la de cuestionar lo que está
predeterminado como certeza, ¿no? Es decir, se habla de que el coronavirus vendría a ser como la cuarta herida narcisística, después de Copérnico, después de Freud, después de Darwin, el ver que somos no la culminación de la evolución, sino una partecita más de todo el consenso de seres que habitan este universo. El poder cuestionar certezas habilita, posibilita libertades. Eso quise decir. Bueno, estamos un poquito excedidos, pero si alguien más quiere decir algo, no sé si... Hola. ¿Quién sería? Adriana. Bueno, Hola. Adelante, Adriana. Como me imagino que vamos llegando al final, solamente quiero agregar que este encuentro fortaleció vínculos con los demás y con uno mismo y con sus propios pensamientos y los pensamientos de los demás. Y también quiero enfatizar el trabajo que hicieron los componentes de la Secretaría Científica que fortalecieron estos vínculos, porque ellos lo hicieron y lo están haciendo silenciosamente, como los vínculos que hace el invierno para que surjan los brotes en primavera. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿quieren los expositores cerrar? No, ya está. Va, yo estoy hecha. Me parece que queda planteado la posibilidad de otros encuentros, ¿no? Este era un encuentro inicial de la asociación, bueno, que quizá habilita futuros encuentros con esta o con otra modalidad. Quería hacer un comentario nada más. Bueno. Un comentario breve sobre una forma que escuché que tenían culturas de un pueblo originario, pero no recuerdo cuál, acerca de la forma de concebir el pasado y el futuro. Para nosotros, el pasado lo echamos para atrás y el futuro lo vemos hacia adelante. La cultura es a la inversa. El futuro lo ven para atrás y al pasado para adelante. Porque como el pasado lo conocen, entonces lo tienen como a la vista. Y el futuro es desconocido, por lo tanto lo ubican como a la espalda, como atrás. A mí me resultó muy, muy interesante de pronto las diferencias que siempre tenemos los seres humanos, las culturas entre sí. Después porque me pareció que era una forma más gráfica de admitir que el pasado no lo conocemos, que el futuro no lo conocemos realmente. Bueno, gracias. Horacio, y cerramos. Bueno, sí, mi cierre es el siguiente, que también felicito a la comisión organizadora y que tanto ustedes, comisión organizadora, como los panelistas, como los participantes, vivimos también esta experiencia con incertidumbre. No sabíamos qué iba a resultar y bueno, creo que estamos bastante contentos como ha salido y entusiasmados para continuar esto, ¿no? Así que bueno, ojalá que podamos hacer. Bueno, gracias. En los encuentros vi que en los encuentros que hace Abdeva se cierra saludando todos con la mano. Así que propongo que lo hagamos así. Con la mano. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, gracias a ustedes. Gracias. Chao.